En el podcast Rompiendo Esquema. Estamos aquí en el podcast Rompiendo Esquema. Rompiendo esquemas. Aquí con mi amigo y mi hermano Guarionet Alcántara Liniel. Así es. Guarionet Alcántara Liniel, escritor, historiador, locutor, escritor, locutor, historiador. Amén. Conferencista, ahí varió el DOR. Sí, varió el dólar. Varió el DOR. Conferencista. Motivador, Así ahí es. volvimos al DOR. Volvemos al dólar. Motivador, Predicador. animador, ¿qué más? Bueno, muchas cosas. Esa es la ventaja que el que tiene muchos años en el Evangelio, Así es. por lo regular, Productor de radio y televisión. productor de radio y televisión. O sea, el que está la ventaja del evangélico es que por lo regular en la iglesia adquiere muchos dones. Bueno, adquiere no, Sí. desarrolla muchos dones y mucho talento. Eso es Hermano, verdad. bienvenido al podcast Rompiendo Esquema. Muchas gracias, bendiciones. Bendecimos a todos aquellos que siguen este podcast. Señores, denle a suscribirse, suscríbanse, denle like, compartan y comenten, que este es un tremendo podcast. Él es mi hermano David Isiano Metz. Estamos transmitiendo, mi hermano, desde República Dominicana, desde el malecón de Santo Domingo. Así es. Justamente donde ajusticiaron Al que llamaban el generalísimo, al generalísimo. Rafael Leónidas Trujillo Molina. A mi derecha está el monumento del ajusticiamiento el generalísimo, como tú dices, Así es. Rafael Leónidas Trujillo, Así que es. por 30 años o 30 y pico de años mantuvo a la República Dominicana bajo una dictadura. Una férrea dictadura donde se prohibían todas las libertades, donde todo lo que decía él era palabra de Dios, Así es. y donde todo el mundo prácticamente estaba bajo los pies y bajo la autoridad de ese tirano, señores. Así Una es. cosa terrible. Mira, Guarionés, te hago esa referencia de que estamos del lado del monumento de el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, Ajá. y tú eres historiador Así es. y escribiste un libro. Lugar histórico. Estamos en un lugar histórico donde aquí, aparte del derramamiento de la sangre del tirano, hubo otras sangres que se Así derramaron es. aquí, Así es. que no solamente fue la del tirano. Entonces, tú escribiste un libro que se llama República Dominicana, Tierra de Dios. Así es. Y en tu libro, tú haces mención de esta parte. Tú tienes un capítulo que habla ampliamente de Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, en cierto modo no es un capítulo como tal, pero sí lo mencionamos, y hay algunas cositas que tienen que ver con Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Pero antes de hablar del ajusticiamiento y en el lugar que estamos, que amerita que hablemos de eso, Sí, claro que sí. yo quiero que tú me des una autobiografía tuya. Perfecto. ¿Quién es Guarionés Alcántara? Así es. ¿Y qué te llevó a escribir el libro República Dominicana, Tierra de Dios? Así es. ¿Cuál es como el paralelismo de República Dominicana, Tierra de Dios? ¿Por qué el libro? ¿Por qué la República Dominicana es Tierra de Dios? Y una biografía tuya. Sí, bueno, Guarionex Alcántara o Guarionex Liniel Alcántara, como me conocen en las redes sociales, es un joven cristiano que hace ya muchos años, ya prácticamente más de 30 años, aunque usted me vea muy jovencito, pero ya ha llovido mucho de este lado. Tiene muchos años arriba. Hay muchos años aquí, mucha experiencia con eso. Exacto. Entonces, prácticamente me desarrollo mucho más en la iglesia. Claro que sí, que tuve muchísimos estudios, tuve que pasar por muchos procesos también de enseñanza, aprendizaje, tanto en lo que es lo secular como también en lo eclesiástico y también en la escuela de la vida. Tuve que también tener muchos procesos dentro de lo que es lo espiritual en la iglesia, también porque cuando queremos hacer un ministerio, queremos avanzar en Dios, tenemos que pasar cierto tipo de procesos, cierto tipo de pruebas. Así que en cuanto a lo secular, primeramente, claro que sí, estudié teología, ya como una carrera también, soy teólogo del Concilio Iglesia de Dios. Por otro lado también estudié, hice también lo que es la comunicación, la locución como tal. Soy miembro del Círculo de Locutores Dominicanos,
he ganado varios premios ya como locutor, como comunicador, inclusive en mi provincia natal, San Cristóbal, específicamente donde allá ganamos el Fradrique Lizardo en una ocasión, el premio Fradrique Lizardo, que es uno de los más importantes de la zona sur, y lo ganamos como comunicador del año en una ocasión. Okay. También pertenezco a la directiva de la filial Ciclo de Locutores de San Cristóbal, como relacionador público en esta ocasión. Estuve también en la pasada directiva antes de esta, y ahí era encargado de deportes. Bueno, también a nivel de lo que es el mundo literario, me introduzco haciendo canciones. Tengo algunas canciones que son de mi autoría, que se las he facilitado a algunos cantantes, tanto como raperos también, que he hecho algunas canciones que no sabía, tal vez tú no lo sabías eso, pero yo tengo algunas canciones urbanas que también se las he facilitado a algunos raperos cristianos. También folletos, inclusive que eran para jóvenes. He hecho libretos de obras y dramas. También ahí entonces introduzco ya en lo que es el mundo de los libros, donde hago mi primer libro llamado La Verdad de la Verdad, con el eslogan República Dominicana, la Tierra de Dios. Este libro así habla también acerca de Trujillo, porque habla acerca de los comienzos, los inicios del origen de la iglesia evangélica en la República Dominicana, cómo llegaron los primeros cristianos acá y todo lo demás. Y luego entonces ya vengo con el segundo libro, que es el más reciente, llamado República Dominicana, la Tierra de Dios, donde nosotros hablamos acerca, es una investigación histórica socioespiritual acerca de cómo la mano de Dios, las huellas de la mano de Dios han estado presentes en toda la construcción del Estado Dominicano, y también cómo ha influenciado la Biblia en la historia dominicana y en cada una de las mentes de los principales actores que han tenido que ver con el desarrollo evolutivo o la evolución histórica de nuestra nación. Excelente. Eso es una biografía tuya, tú por todo, y lo decíamos al principio, y te faltó... faltaron muchas cosas. Inclusive, bueno, yo también estudié lo que es la producción de radio y televisión. Además de eso, también ya de por sí soy un historiólogo, mejor dicho, un historiador, porque me he dedicado a escribir la historia dominicana, la historia de la iglesia también en la República Dominicana. Entonces, hay muchas otras cosas más porque son tantas cosas. Así es. Pero estamos vivos. He salido fuera del país, he dado conferencias internacionales, tanto en Colombia como en Venezuela también. Excelente. Entonces, en base a todo eso que tú has comentado, toda esa base que tú tienes, tanta experiencia que tienes y vasta experiencia, tú llegas y escribes el primer libro, La Verdad de la Verdad. Llega el libro República Dominicana, la Tierra de Dios. Un éxito, señores. Exacto. Bueno, ambos fueron un éxito, pero ha descollado más República Dominicana. Ha descollado más el libro República Dominicana, Tierra de Dios. La gente lo busca por todos los lados. Exactamente. Entonces, en el lugar que estamos, amerita que hablemos un poco de historia. Sí, así es. Antes de hablar de historia, el libro República Dominicana, Tierra de Dios, ¿qué la gente encuentra ahí? ¿Qué ven ahí? Bueno, cuando abren el libro, ¿con qué se encuentra? ¿Qué obtienen? Miren, este libro es un libro de colección. Cuando se habla de un libro de colección, se refiere a que es un libro que usted tiene que tener en su casa, tiene que mostrárselo y enseñárselo a sus hijos, y los hijos los tuyos a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque este libro es el único libro de su especie que le habla al dominicano la historia no contada de la República Dominicana. La historia no contada. Señores, atención, la historia no contada. O sea, nosotros tenemos una historia detrás de la colocación de esa Biblia que está en el centro del escudo, que de dicho sea de paso, somos el único país del mundo que tiene una Biblia en el centro de su escudo. Y eso tiene una historia. Y esa historia que está detrás de esa Biblia es la que nosotros narramos aquí. Ahí tú vas a encontrar cuáles fueron las disposiciones de Dios con Duarte, cómo llegó el vudú a la República Dominicana, cómo llegó la primera Biblia, cómo ha sido esa confluencia entre el vudú y el cristianismo, cómo Dios utilizó a Duarte siendo un hombre cristiano. Duarte era un hombre cristiano y lo probamos en este libro, cómo ese hombre usó la Biblia y con la palabra de Dios y la fe se levantó para liberar a toda una nación, a todo un pueblo, cómo los milagros de Dios se hicieron reales, David, cómo Dios, ese Dios que nosotros también creemos, todopoderoso, oyó ese clamor cuando él levantó su mano con sus compañeros y dijeron: en el nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad del Dios omnipotente,
fue un clamor a ese Dios, porque ya veníamos con una zozobra de vida tras la invasión haitiana del 9 de febrero de 1822, casi con 22 años, hermano, de pura esclavitud prácticamente, y un pueblo totalmente en cadenas, esclavos sin derecho ni siquiera a estudiar. Exactamente, porque la esclavitud por la que estábamos sometidos por el gobierno haitiano, lo primero que hizo fue que cerró la institución universitaria, que la UAS en ese momento, porque que se llamaba Santo Tomás de Aquino en ese exactamente, tiempo. Santo Tomás de Aquino, la Universidad Santo Tomás de Aquino, que hoy en día es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue la primera universidad de América. O sea, aquí en República Dominicana fue lo primero, o sea, aquí fue lo primero, la primera universidad, el primer ayuntamiento, la primera iglesia, el primer sermón, o sea, aquí todo la primera Biblia, exactamente. Entonces, primer cabildo. Lo primero que hace el gobierno haitiano cuando nos invade cerrar la universidad. Así es. Exactamente. Entonces, institución educativa. Esa es una pequeña introducción de tu libro, República Dominicana, Tierra de Dios. Exactamente. Aunque cuando inicia el libro hay que decir que tiene 170 páginas, un libro de fácil lectura, lleno de imágenes, no te vas a cansar de leerlo. Inclusive hay gente que me reporta que lo ha leído en una noche. Excelente. Se han quedado hasta la madrugada porque le ha dado seguidilla el libro, por querer conocer tantas cosas, porque hay datos que nosotros tenemos, y es bueno que se sepa que en esta investigación nosotros tomamos datos del Archivo General de la Nación Dominicana. O sea, tenemos documentación. No estamos hablando de cosas por hablar, sino que tenemos documentación histórica que avala todo lo que nosotros decimos ahí. Partes de guerra que nos muestran en lo que es un parte de guerra, que es una especie de informe que hacían los militares, los comandantes que estaban al frente de la batalla, sobre el resultado final de la batalla, y cómo en la batalla se ve que hubo milagros de Dios, y cómo ellos mismos se dan cuenta y lo dicen en el parte, lo dejan registrado, como el caso del general José Joaquín Puello en la batalla de la Estrelleta, y en aquella gran batalla donde los dominicanos nos éramos aventajados por los haitianos, porque los haitianos estaban en una zona montañosa y estaban en un lugar prácticamente mejor ubicado que nosotros geográficamente, y disparaban desde allá arriba, y los dominicanos tenían un río por delante antes de entrar al pie de la montaña. Y aún sin cañones, sin poder pasar la batería de cañones, ni muchos de los caballos, los dominicanos pasaron de aquel lado, subieron a la cuesta, subieron la cuesta, y después que tomaron el monte, los dominicanos prácticamente destruyeron al ejército haitiano. Así es. Y entonces cuando tú ves los resultados de la batalla, imagínate, se ve la mano de Dios, porque se ve que no, 3 heridos, tantos muertos, caramba. Cuando sabemos que en una posición así, recibiendo disparos a granel y batería y ataques de cañones, entendemos que Dios estaba ahí cuando esa gente decían, vamos a luchar, Dios, patria y libertad. Así es. Entonces hay cosas que los dominicanos debemos conocer, debemos entender y debemos leer ahí en ese libro, República Dominicana, la Tierra de Dios. ¿Por qué el nombre República Dominicana, Tierra de Dios? Sí, mira. Por lo que tú estás comentando, por el paralelismo que hay, la grande, como lo que tú acabas de contar ahora mismo, sin tener prácticamente la ventaja de ganar una batalla. Ajá. Nosotros logramos ganar esa batalla. Así entonces, es. Que los haitianos estaban en una posición más alta, nosotros en una posición más baja, lo que tú acabas de contar. Exacto, desfavorable. Eso tú lo ves como un milagro. Es un milagro. Y hay muchas cosas más que luego usted va a ir leyendo. Ahora, ¿por qué se llama República Dominicana la Tierra de Dios? El libro se llama República Dominicana, Tierra de Dios. Hay dos neologismos, dos palabras nuevas o nuevo logo, como así es la definición de esta palabra, o la etimología de la palabra, que fueron creados uno ya para el siglo XVII específicamente, con el primer historiador dominicano, que se llamó Fray Antonio Sánchez de Valverde, un fraile que se dedicó a escribir parte de la historia, y él crea un gentilicio, y el gentilicio es dominicano. Él quería evocar la palabra domini o dominico, ¿verdad?, que venía de la orden de los dominicos, orden de los dominicanos, que así también se llamaba, que eran
aquellos que habían que pertenecían a la orden de Santo Domingo de Guzmán. Y hago una breve historia. Santo Domingo de Guzmán fue un sacerdote, un monje específicamente, que cuando su madre estaba encinta y lo tenía él en su vientre, ella tuvo un sueño, y en ese sueño ella veía que había prácticamente como si fuese el globo terráqueo, la Tierra, dando vueltas en el universo, y ella veía un perro gigante que era muy grande, que pasaba corriendo en el espacio sideral por alrededor de todo el globo terráqueo, por el espacio sideral. Entonces, cuando el perro iba corriendo, iba iluminando todo porque llevaba una antorcha encendida en la boca. Ella se despierta entre sudores y no entiende el sueño. Se va hacia el templo, comienza a preguntar a los sacerdotes. Ningún sacerdote le dice nada porque no entiende el sueño tampoco. Hasta que aparece un monje, uno que venía encapuchado, y ella le pregunta a él, y él le dice: mujer, lo que has soñado no es más que ese perro galgo que lleva la tea en la boca encendida son los predicadores que llevarán la palabra como llama de fuego, y que iluminarán con su palabra o con la palabra de Dios a todo el mundo. Ella se queda sorprendida y le dice: lo que tú tienes en el vientre no es más que un santo del Señor, y él va a ser uno de los que va a llevar la palabra. Ella se queda sorprendida. Jamás este hombre ya lo volvió a ver, no sabe cómo se llama, nunca supo cómo se llamaba ni quién era. Algo muy extraño, va a ir algún paralelismo ahí con Melquisedec, aquel sacerdote que apareció a Abraham, ¿te acuerdas? Sí. Y de repente le dijo que él era sacerdote de Salem y todo lo demás. Bueno, no sé. Pero de repente, cuando ya ella sabe lo que está pasando, entonces ella dice: pero mi hijo no es más que un santo del Señor. Y ella le coloca el nombre. Santo. Le pone Santo Domingo. El santo del Señor. El santo del Señor. Le pone el niño. Santo Domingo, porque el domingo era el día del Señor, o el Señor es dueño del día. Entonces ella le puso el santo del Señor, Santo Domingo. Y entonces ahí Santo Domingo, cuando nace, es dedicado a Dios inmediatamente, y él crea una orden de predicadores cuyo único objetivo era predicar el evangelio. No tenían otra creencia en otro santo ni nada por el estilo, ni siquiera eran devotos de una virgen, nada, sino de Cristo y de predicar la palabra. Y ahí nacen los dominicos. Su símbolo heráldico va a ser el del perro con la tea ardiendo. Inclusive cuando aquí llegó la bula papal en Apostolatus Culmine, que es la que crea, a través de la cual se crea o se genera lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o Santo Tomás de Aquino en su momento. Sí. Esa bula de 1512, bula papal, recuerden que vino con un símbolo heráldico, y en el símbolo había una cátedra de Santo Tomás de Aquino. Había también el perro galgo con la tea, y la estrella también con una pluma. Entonces, ¿qué sucede? Es bueno que ustedes sepan que los dominicanos, cuando se habló de ese tema, lo que se quería decir era el Dominican, o el perro, Dominican Canis Canus, que es latín canis, canus, el griego también. Y entonces cuando tú dices can, o canis, o canus, estás diciendo perro, pero se está haciendo alusión al perro de la tea ardiente que llevaría la antorcha con fuego y iluminaría el mundo. Es a ese perro que se hace, la clara alusión. Entonces se alude al perro galgo, que era el mismo perro que soñó la mamá de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, alusiva a toda esa información, es que tú le pones el libro República Dominicana, la tierra de Dios. Esa es una, que los dominicanos somos los perros del Señor, pero somos los perros que vio la mamá de Santo Domingo de Guzmán, los perros que llevarían la palabra, los guardianes de la palabra y del evangelio de Dios. Entonces, ahora bien, entonces tú estás diciendo que nosotros los dominicanos somos los perros. No, los guardianes. Ok. Los guardianes del Señor
los guardianes, los que llevamos la palabra, aunque en Israel se le conocía como gentiles o perros a aquellos que no eran judíos. Sin embargo, también hubo gentiles que alcanzaron la salvación, y los gentiles también predicaron el evangelio, y nosotros somos el Israel gentil. Así lo veo yo, un Israel, porque fue un pueblo hecho a través de un pacto con Dios, como aquel pueblo de Israel que fue creado con un pacto entre Jacob y Dios, o Dios y Jacob, ¿te acuerdas? Y de Abraham con Dios también, o Dios con Abraham, cuando Jacob encuentra el ángel y le pone: te llamaré Israel, ha peleado con Dios y ha vencido. Okay. Entonces, aquí, entonces Duarte levanta la mano en el nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente. Cuando Duarte dice esas cosas, Duarte está invocando a Dios y le está colocando a Dios en la mano todo el proyecto de gestión libertadora. Oigan, señores, toda la creación del Estado Dominicano. Por eso es que él dice: juro y prometo por mi honor y mi conciencia, hermano, nuestro presidente Juan Pablo Duarte, la conciencia es el alma para los griegos. Cooperar con mi persona, vida y bien a la separación definitiva del gobierno haitiano, y por ahí se va. Y después termina diciendo: si tal hago, Dios me proteja, si no me lo tomo en cuenta. Dice que tomaron sangre de ellos mismos para firmar el documento. Ahí está el elemento de la sangre como sello de pacto. Entonces dieron su palabra y dijeron que Dios iba a ser su testigo, que Dios lo iba a castigar si no cumplían su palabra, y que Dios lo iba a bendecir si ellos la cumplían. Entonces, ¿por qué yo digo que Dominicana es tierra de Dios? ¿De dónde viene tierra de Dios? Entonces, porque ya hablamos de que el pueblo está marcado para ser un pueblo de Dios. Ahora, tierra de Dios. Exacto. Porque entonces Duarte crea el neologismo dominicana. Dominicana lo que significa es Domini, Dios, Deus, el Señor, el dominio del Señor, el dueño, el Señor es el dueño. Y la palabra Cana viene de la palabra Canaán, hebrea, tierra de abundancia o tierra. Hay dos términos para hablar de tierra en Israel, en hebreo, perdón. Es el Eretz, que aparece en el himno National Anthem of Israel, en el himno nacional de Israel, que dice Eretz Sion, tierra de Sion, porque la tierra de Sion es desértica, porque Eretz es desierto. Pero también está la palabra Caná, que significa tierra o tierra fértil. Exacto. Entonces, donde viene la palabra Canaán, tierra de abundancia. Cuando tú unes la palabra canis, domini, y can, o cana, perdón, dominis, cana, tú estás diciendo: la tierra es el dominio del Señor, o la tierra de abundancia es el dominio del Señor. Oye, dominicano, sí. República Dominicana anuncia con su nombre, proclama con su nombre, declara con su nombre que la tierra entera es el dominio del Señor. Así es. El diablo no tiene tierra, sí, no tiene nada. Y con lo de donde viene el sueño que tuvo la mamá de Santo Domingo, o sea, prácticamente una profecía. Y es una profecía. Es una profecía diciéndole que nosotros dominicanos íbamos a llevar la palabra de Dios a todo el globo terráqueo. Exactamente. O sea, que nosotros los dominicanos, que déjame decirte, Dios mío, no hay un dominicano, no existe una parte de aquí del mundo, de la tierra, sí, que no haya un dominicano. Exactamente. Que tú apareces de repente y dices: oh, ¿Y qué busca ese dominicano aquí? Pero David, el mismo Juan Pablo Duarte. Sí. Juan Pablo Duarte anduvo prácticamente medio mundo. Pero hubo, yo no sé en qué lugar en qué lugar específico de Medio Oriente había un príncipe que la nana era una dominicana. Oye, ¿sabes qué? Dominicano metido en Egipto. Sí, que tú dices, no es que van de turistas ni de viaje, que viven ahí. Que viven, y tú, ¿cómo? ¿Y qué hace ese dominicano? Óyeme, hermano, voy a decir esto porque ya las redes están demasiado mundial. Sí. Pero hay dominicanos predicando en países donde no se puede. Porque Dios no ha permitido, David, tener no, las mezclas
raciales necesarias para parecernos a todos los habitantes de la tierra. Eso sí. Porque nosotros los dominicanos somos mestizos. Exactamente. Somos mestizos, somos morenitos. Y la confluencia que ha habido. Tenemos ojos rayados, ojos estos, ¿sabes? Somos la diversos. confluencia que ha visto, o que se ha visto, de tantas razas en América. Tú me dirás, no, Guariones, pero ya el mundo ha cambiado. Hay muchos países donde la gente es mezclada ya, la gente va en todos los lugares. No, hay países de Arabia, de árabes, sí, hay países donde no. Sí, hay muchos países que todavía tú no puedes. Mira China, sí, que ese es otro, eso es asiático. Sí. Los asiáticos, inclusive los japoneses, no, usted no va a encontrar mezcla en todos los lugares. Ahora, ¿dónde comenzaron las mezclas? Dale, que tú eres aquí. Sí, claro. Este es el punto céntrico, neurálgico del mestizaje. Wow. Así mismo es, sí, es verdad. Del mestizaje a nivel mundial. El primer lugar donde comenzó a confluir el europeo, el taíno, el africano, el inglés, el francés, República Dominicana, la isla de Santo Domingo. Pero tú en tu libro tú dices que nosotros tenemos nuestro ADN, tenemos mezcla y tenemos sangre. Así es. Judía. Eso es bueno que lo sepan. Tenemos en nuestro libro, claro, hablamos de la participación judía en la colonización de América, porque es un recorrido desde la colonización de América, o lo que fue la historia precolombina, la colonización de América, hasta la Segunda República. Y ahí usted va a ver todo, claro, lo que ha sido la mano de Dios obrando, trayendo el cromosoma judío para insertarlo en el ADN dominicano, o sea, de lo que va a ser el dominicano. Y, no sé, tú me corriges porque tú eres el especialista, más que salir a conquistar, o mirar nueva tierra, o a buscar especias, porque ese fue el trabajo principal de Colón, fue buscar especias para la corona. Eso era lo que él quería hacer. Pero el objetivo principal era evangelizar. Exactamente. Y como evangelizador, en la sangre de Colón, ya eso lo sabe hasta los niños, aunque no se den en las escuelas, que Colón era judío. Exactamente. Entonces, en su ADN, en su sangre, aunque estaba evangelizando bajo el dominio o la creencia católica o la visión católica, porque los reyes eran católicos. Así es. Entonces él salió a evangelizar bajo esa visión, bajo esa premisa de católica. Así es. Entonces, bien, Colón vino a buscar tierra, a buscar especies, que esto, que lo otro, pero su objetivo también era evangelizadora. Si encontraba ánimas que no conocían el evangelio, porque recuerda que primero, nadie creía en Colón, nadie creía en su viaje, nadie creía en nada de lo que él decía. Nosotros probamos que Colón tenía conocimiento de que el mundo era redondo, la tierra era redonda, no solo por haber estudiado a Marco Polo y a Copérnico, sino también por haber leído la Torá hebrea, porque en la Torá a todo niño judío se le enseñaba eso de que dice Isaías 42, 40:22, Isaías 40:22, que dice: Él, o sea el Señor, está sentado sobre el círculo de la tierra. Todos los niños judíos sabían que la tierra era un círculo, pero el mundo católico y el mundo cristiano de ese entonces no conocía entendía que era cuadrada. Exacto, la ciencia que se manejaba. Qué bueno que se sepa para los ateos que todas las universidades salieron de la iglesia y que fue la iglesia la que creó universidades, que luego entonces, como ahí se cumple lo que dice Isaías: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Luego entonces la ciencia se rebeló contra Dios, pero la ciencia salió de la iglesia. Entonces es bueno que se entienda que ellos conocían esto, pero ese mundo de ese tiempo, esa ciencia de ese tiempo, no manejaba esos datos y pensaba que el mundo era plano. Imagínense, bueno, como se ve allá, ¿verdad? Y que allá en el borde, cualquier nave que fuera hacia el borde, bueno, pues se iba hacia el precipicio. Por eso no se navegaba a mar abierto. Más a cierta distancia. No, sino que siempre se iban por todas las orillas y así se iban de un país a otro, porque recuérdense que el contexto geográfico en el que estamos ubicados con respecto a Colón en los tiempos de 1400, se está hablando de el mar Mediterráneo, que era un gran lago
donde había confluían diferentes países y hacían frontera. Pero aparte de que Colón era judío y su misión principal, aparte de las especies y conseguir recursos para el reinado, quien sustentó, si sería la palabra, así es, o quien patrocinó, que es la palabra correcta, el patrocinador del descubrimiento, del descubrimiento, del famoso descubrimiento de Colón, fue otro, un judío. Háblame de Saltutí. Un judío se llamaba, o sea, su nombre, Shemen Kodesh, un nombre santo, sagrado, era Azarías ben Ginilo. Pero él se lo cambió porque había una persecución que se estaba llevando a cabo desde 1397 contra los judíos por la presencia en la península ibérica de lo que fue la peste bubónica. Esa gran pandemia. Para traerlo de otro contexto, es como otra pandemia. Una pandemia, exactamente, que pasó, donde esa maldición, esa enfermedad, ellos la veían como una maldición. Lamentablemente estaba afectando a niños, mujeres y hombres, hombres, mujeres y niños, matando a los animales, haciendo desastres. Y los judíos que ya vivían ahí, ya tenían siglos ahí en la península ibérica. Porque es bueno decir que la península ibérica no se llamaba España todavía, y que los pueblos que vivían ahí no siquiera eran latinos específicamente. Sí. Ahí había godos, visigodos, habían bárbaros, habían celtas, habían árabes. Que era como esa geografía, esa demarcación, era donde está Europa. Es como la Europa, sí. La Europa o el sur de Europa, que podemos decir que para que la gente se ubiquen en esa parte geográfica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? España se consolida ya después que los dos reinos de Castilla y Aragón, bueno, bien, se complementan a través de los casamientos de los hijos y todo lo demás. Y ahí entonces sube el reino español, y el reino español comienza a hacer guerras contra todas esas civilizaciones hasta sacarlos a todos y quitarles los reinos. Inclusive el reino de Sevilla era un reino árabe. En Sevilla había un reino árabe. Por eso, por ejemplo, cuando tú vas a España, bueno, si podemos ver también algunas imágenes, la Guardia Real de Sevilla tiene todavía la vestimenta de los orígenes de esa guardia, que eran vestimentas árabes. Okay. Con turbantes y todo lo demás. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El caso es que por eso hay muchos cruces. Inclusive se cree que el del cruce del árabe, el español y el judío nació una casta que era rechazada por los tres, los famosos gitanos. No sé si lo sabías. No, los famosos gitanos, que son rechazados tanto por los españoles y por todo el mundo. Los gitanos son un cruce entre judíos, hay árabes y hay españoles. Ok, ese cruce dio los gitanos. Exactamente. Los famosos gitanos. Por eso el gitano no tiene la piel como el blanco español, no tiene la forma de la cara, le salen algunas que otras verrugas. Esas son cuestiones tanto de las verrugas, son características de los árabes y características de los mismos judíos. Exacto. Y también la forma aguileña de la nariz. Bueno, y otras cosas más. Esa mezcla dio los gitanos. Exactamente. Pero que también yo tengo entendido. Por eso en la mitología, vamos a decir así, las leyendas o las creencias de los gitanos, está la cábala. Exacto. Y tú sabes que la cábala es judía. Exacto, la cábala judía. Y la lectura de mano y qué sé yo qué, aunque eso ya son cuestiones un poco más paganas. Sí, porque hay una parte, no, porque acuérdate que la cábala judía, está la cábala práctica y la cábala teórica. Exactamente. La cábala práctica, como que le llaman la cábala practicante, que prende la vela, que hacen rituales. Esa es la cábala práctica. Pero también tengo entendido que el castellano viene también de una parte de Castilla, exactamente, eso es España. De España, que igual. Y por eso los gitanos hablan español. Igual, hablan como nosotros los dominicanos, así, tosco, que hay palabras que solamente son propias de nosotros y que tienen el tono de voz de nosotros los dominicanos. Fíjate la forma de la vestimenta. ¿Sabes que los españoles hablan También, si tú puedes ver la forma del canto de ellos en español, se parece mucho a la forma de cantar de los árabes, pero en cuanto a las melodías y la forma, los árabes, ellos te pueden cantar y entonces ellos usan esa misma forma. Entonces nosotros se dice que también nosotros hay una parte en Castilla, castellano, que es prácticamente
no una copia, sino igualito a nosotros los dominicanos. Exactamente. Que nos parecemos bastante en el hablar, exactamente, en nuestra cultura, en nuestra expresión, en nuestra forma turista que somos, en nuestra forma de expresarnos. Sí, quitar las S al final, la O, la D al final de las palabras. Exacto, igualito a nosotros los dominicanos. En vez de bien cantado, dicen bien cantado. Exacto, exactamente. Sí. Exactamente, es propio dominicano. Así entonces, es. haciendo todo ese recuento, y quedó también lo que yo creo que tú me menciones antes de entrar a volver al tema, que estamos aquí en el 30 en la calle 30 de mayo, que fue ese mismo 30 de mayo de 1960. Pues estamos haciendo un recuento de todo el libro República Dominicana, Tierra de Dios. Yo creo que tú me hablas un poquito de los sefardíes. Los sefardos, sí, los sefarditas o sefardíes. Miren, mucho se ha hablado de los sefardos por mucho tiempo, sobre los españoles, los judíos españoles, los famosos judíos españoles. Miren, hay una historia detrás de eso que es un poquito larga, un poquito bien extensa. No, pues pero hay que resumir. Hay que resumirla porque vamos a decir, estamos contra el tiempo. Solo voy a decirte que los sefardíes tenían muchos siglos ya en la península ibérica, porque habían venido como resultado de las migraciones que hubo en el año 66. Pero mi pregunta es, para ser específico, desde Israel. ¿Colón viene de los sefardíes? Sí, lo que pasa es que un sefardo no es más que un judío español, porque hubo un judío, hubo un maestro rabí judío que comenzó, ese rabino, a leer las escrituras, y había, según leí, una profecía de una persecución y de un holocausto que todavía faltaba y no había llegado, y que ese holocausto, dice la misma Biblia en el libro de Abdías, que es un profeta muy poco leído, Abdías 1, creo que 1:20. Está en la Biblia. Exactamente. Donde Abdías dice que y en aquel tiempo habrá gran persecución contra el pueblo, pero el pueblo será librado, y luego le será dado el territorio de Sefará. Sefará. Y Sefará no existe o no existió nunca en Israel, pero de repente habló de los territorios que le serán devueltos, los territorios del Negev. Ahora bien, cuando él ve que a los judíos se lo están persiguiendo y lo están quemando en hogueras, porque le están exigiendo que se conviertan al catolicismo, por cuanto los católicos creyeron que ellos eran la culpa, que eran la razón del por qué había llegado la peste bubónica o la peste negra, y estaban matando gentes, y que ellos, como mataron a Cristo, fueron los que trajeron la peste. Estaban tratando de hacer que se conviertan al catolicismo, que dejaran el judaísmo y que se convirtieran al catolicismo, si no, lo quemaban. Y muchos de los judíos, sabiendo tú que para el judío el judaísmo es su vida. Exacto. Y es su nacionalidad, ellos y su creencia no iban a temperar ese llamado. Y muchos, lamentablemente casi la mayoría, se dejaban encarcelar, decían que no, y luego lo sentenciaban a la hoguera. Entonces esto es lo que hace que muchos de ellos, o ese rabino también creyera que el lugar era Sefará, era España. Ese lugar de la persecución, que míralo ahí, porque era demasiada gente muerta, y eso era el cumplimiento que él estaba buscando. O sea, mira, esto es Sefará, es España. Y entonces comenzaron a llamarle España Sefará hasta el sol de hoy. Por eso se llama judío sefardo o sefardita. Vamos a entrar ahora español. Vamos a entrar ahora al 30 de mayo. 30 de mayo de 1960. Antes de continuar, yo quiero recomendar 61, ¿verdad? Quiero recomendar el libro Rompiendo Esquemas. Ese libro, República Dominicana, Tierra de Dios. El libro. Estamos hablando de República Dominicana. Hay muchos recuentos. Así es. Todo un recuento del libro República Dominicana, Tierra de Dios, que de hecho lo recomendamos. Que tiene un hermanito llamado Rompiendo Esquemas. Entonces, aquí está el libro Rompiendo Esquemas. Señores, les recomiendo el libro Rompiendo Esquemas. Lo puede conseguir en diferentes librerías, y también lo puede conseguir a través de nuestra plataforma. Te va a la plataforma Daviciano y ahí encuentra nuestro libro Rompiendo Esquemas. Esta transmisión o este video, de la compartir, dele me gusta, suscríbase
porque esto que estamos tratando aquí, esta historia, haciendo un paralelismo entre Dios y nuestra República Dominicana, es súper importante. Y este hombre, este historiador, ha hecho un gran trabajo aquí. Gloria a Dios. Para nosotros los dominicanos y el mundo. Amén. Entonces, 30 de mayo de 1960. Sí. Bueno, la historia es más para allá, porque cuando Trujillo asume el poder, lo asume en 1930. Exactamente. 1930, entonces transcurre 30 años. 31 años posterior que Otempera o está en el poder. Así es. Trujillo viene desde una familia muy pobre, nacido en San Cristóbal. Dilo tú, que tú eres historiador. Exactamente. No, tú también lo puedes decir, no te preocupes. Recuérdate que Trujillo, y esto va para mucha gente que son antitrujillistas. Señores, miren, no podemos cegarnos. Escúchame, aunque seamos... tenemos que hacer otro video. Otro podcast, ya vamos a hacerlo para mayo, para cuando se cumpla. Vamos a volver. Porque tenemos que hablar de un personaje muy importante de Santana, pero estamos en Trujillo. Ay, sí. Pero vendrán ya los días de la independencia y todo eso, y eso lo vamos a tomar en cuenta. Mira, Trujillo es un personaje que ya deja de ser parte específicamente nada más del dolor, pasa a ser parte de la historia. Y hay que entender esto, hay que sacar el dolor un poco del contexto, aunque sea imposible, aunque suene imposible, pero hay que hacerlo porque Trujillo ya se convierte en un bien inmaterial, aunque haya sido una de las épocas más oscuras y haya sido uno de los peores gobernantes en cuanto a lo que son las libertades y los derechos, porque como gobernante a nivel de estadista y a nivel de otras cosas fue muy bueno, pero con respecto a la libertad y a los derechos y a la no violación de los derechos humanos, lamentablemente fue horrorosamente horrible. Pero él pasa a ser parte de lo que es un activo histórico, y por eso no podemos seguir, señores, dejando que las instalaciones que están allá en San Cristóbal, que tienen que ver con lo que fue esa era, se caigan a pedazos. Hay que recuperarlo y hacer un museo. Yo estoy de acuerdo, pero no un museo para exaltación de la figura de él, nunca jamás, porque eso no se puede exaltar, sino un museo para rememorar y nunca olvidar lo que fue esa época dañina, esa época horrorosa, esa época oscura de lo que fue, o ese lapso de tiempo horrible y oscuro para toda la nación y la juventud y la sociedad dominicana. Bien, ¿qué Trujillo pasó el 30 de mayo de 1921? Que a nuestra derecha está el monumento que ahorita le vamos a presentar. A nuestra derecha el monumento. Así es. Vamos a decir, a la muerte o a los héroes que justiciaron. En honor a los héroes que justiciaron al tirano. Sí. Entonces a nuestra derecha está ese monumento que ahorita le vamos a mostrar. Y estamos en plena autopista 30 de mayo. En el mismo lugar donde él fue justiciado. Así es. Entonces, ¿qué pasó esa noche del 30 de mayo de 1961? Así es. Miren, ya Trujillo para ese tiempo no era el mismo de Trujillo. Ya no tenía los mismos bríos, ya no era un hombre en toda capacidad. Se dice que inclusive ya estaba teniendo algunos problemas no mentales, pero sí ya a nivel de lo que eran su comportamiento, vamos a decir los psicológicos, problemas psicológicos, ¿verdad? Que venía teniendo ya él, inclusive de salud también. Y Trujillo ya se había ganado la enemistad de muchos de sus colaboradores, y de sus propios colaboradores, y personajes que eran esbirrios de él y que también pertenecían a lo que eran los cuerpos represivos. Y también tomaban parte de aquellas operaciones oscuras para desapariciones, torturas, encarcelamientos, asesinatos y todo lo demás. Entonces, uno de ellos, que fue Inver Barreras, el fenecido ex general Antonio Inver Barreras, se dice que a muchos de ellos él le hizo una que otra
travesura, vamos a decirlo así, pero realmente fue porque le hizo daño, ya sea matando, asesinando a uno de sus familiares, como el caso de Antonio de la Maza, que fue también uno de los ajusticiadores. Antonio de la Maza, que era un policía específicamente, pertenecía al cuerpo policial. De la Maza, junto a Huáscar Tejeda, junto a Pedro Livio Cedeño, junto a Antonio Imbel Barrera, junto a mi ama Matío, el teniente Amado, García Guerrero, Tunti Cáceres, y una playa de hombres que lamentablemente fueron los personajes que interactuaron pero hubo más personas tras bambalinas, exacto, que ya habían comenzado a conjurarse en contra de Trujillo, debido a que Trujillo estaba representando un peligro hasta para ellos mismos, porque el hombre ya no confiaba en nadie y estaba inclusive tomando represalias contra los mismos familiares de sus propios colaboradores. Exacto, sus propios colaboradores, porque quien matan a Trujillo son sus propios colaboradores. Que pasan lamentablemente a ser héroes después de haber sido justiciadores. O vamos a decir así, no justiciadores. Después de haber sido rufianes, lamentablemente es difícil la palabra rufianes, porque también hacían. Recuerda que los que mataron a Trujillo también mataban. Lo eloamos, lo exaltamos y también hacían pasaron a hacer cosas malas. Pero ellos eran colaboradores de Trujillo. Del régimen. Que ellos a su vez mataban. A muchos de ellos, claro que sí. Y torturaban. Y por eso es. A nombre de la misma régimen de Trujillo. Claro que sí. Es como que yo actuaban en beneficio del régimen. Exacto, actuaban, esa es la palabra. Mira, hay un caso, un ejemplo, un botón, ¿verdad? Sí. El caso de Antonio de la Maza, todos sabemos que su hermano Gustavo, Tabito, que en la película, que no quiero decir el nombre, no va a decir que vaya a darte una fayola aquí, pero hay una película muy famosa, La Fiesta, ¿verdad? Sí. Pero en esa fiesta, todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Ustedes van a ver un famoso Tabito. Era Gustavo de la Maza, hermano de Antonio de la Maza, que era pertenecía a lo que es la Fuerza Aérea Dominicana, que era uno de los cuerpos más prestigiosos en ese tiempo. Sí. Ser piloto era uno de los sueños de cada joven dominicano, y él era piloto, óigame, con una de las mejores notas en cuanto a lo que era la aviación. Y entonces a él lo enrolan en un servicio junto a un antiamericano, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero que junto con él, la operación era ir a secuestrar a un decano español que había estado aquí, había venido como en calidad de asilado después de la guerra civil española, y se llamaba Jesús de Galíndez. Galíndez había venido aquí, pero Galíndez, que era un hombre muy comedido, muy justo, conoció a Trujillo, se sintió muy contento cuando le dieron el abrazo al llegar, pero luego con el tiempo, exacto, pero luego con el tiempo, cuando comienza a ver cómo es que Trujillo se manejaba, qué pasaba realmente en el país, porque no había que ser tonto para saber lo que estaba pasando, que Trujillo era un todopoderoso y que nadie podía contra él y que se deshacía de quien le daba la gana. Sin embargo, inmediatamente él se da cuenta de eso, comienza a hacer oposición de manera indirecta y busca la manera de hacer que el tirano le permita viajar a Estados Unidos, porque él, bajo el alegato de que quería hacer una maestría y terminar un doctorado allá, entonces Trujillo lo envía para allá, pero cuando el hombre se ve allá, el hombre hace una tesis, un libro, un trabajo sobre Trujillo, y le llama Trujillo el primer zar de América. Exacto, lo que hace es que el nombre de su tesis, o sea, el nombre de su tesis se lo dedica a Trujillo. Entonces, cuando Trujillo se da cuenta de eso, orquesta toda una operación. Oye, era una cosa increíble, una operación como Misión Imposible. Sí. Tipo Misión Imposible, para sacarlo de los Estados Unidos en calidad de secuestrado y traerlo aquí para entonces eliminarlo aquí. Decirle, de Galíndez. de Galíndez. Entonces uno de los que participó fue el hermano
de Antonio Lamasa Gustavo, cuando los norteamericanos, el servicio de inteligencia, el servicio secreto norteamericano, el FBI, la CIA, comienzan, cuando la CIA, ¿verdad? El servicio secreto de inteligencia norteamericano, comienza a buscar datos sobre lo que pasó con Galinde y ese secuestro, comienzan a encontrar huellas, hasta darse cuenta que hay un norteamericano implicado y que también habían efectivos de aquí. Cuando Trujillo se da cuenta de eso, entonces viene la orden de deshacerse de Gustavo de la Maza. Pero ¿qué pasa? Cometen un grave error, porque Gustavo de la Maza nunca, en todo lo que la familia lo conoció, que ya tenía hijos y una esposa, le hacen firmar una carta, escribir una carta, donde él supuestamente dice que él se iba a suicidar porque él no podía soportar su homosexualismo y que sé yo qué, que es una vergüenza para la familia de él. Sin embargo, el hombre, según algunos, porque hay algunos historiadores que no se ponen de acuerdo, se dice que cuando a Antonio Lamasa le entregaron y le dijeron todo lo que estaba pasando, yo, bueno, pero mi hermano nunca ha sido homosexual. Pero eso es mentira. Exacto. Pues yo conozco a mi hermano y se da cuenta él, entonces ya. ¿Por qué? Porque él, que también era parte, sabía cómo actuaba el régimen. Claro que sí, eso eran los modus operandi de ellos. Y entonces dice, pero a mí que yo sé cómo operamos nosotros, tú me estás diciendo a mí que mi hermano se mató. Eso es mentira. Y entonces ahí comenzó, se levanta. Así pasó también con los demás, que también tenían uno que otro agravio que él le había hecho. Que su amor, el teniente Amado veía por los ojos de Trujillo. Su amada. Una admiración extrema hacia Trujillo. Sí. Pero entre todo, la novia de él se enamoró de una muchacha que su hermano era parte del movimiento 14 de junio. Exacto, entonces, que era un movimiento de revolución en contra de la régimen Trujillita. Entonces le mata la novia a él. Exactamente. Porque el hermano, su cuñado, lo manda él mismo a matar al cuñado sin que él lo sepa. Le dice a través de Johnny Abe que tenían una operación y lo llevan a un lugar, así imagínense, un lugar separado, y ahí un hombre encapuchado dice, dispara en la cabeza. Cuando dispara dice, no, pero espérese, porque el que agarra la pata igual que el que mata, y la vaca, venga a ver, usted tiene que saber. Y cuando va y mira, sorpresa, era el cuñado de él. El cuñado de él. Entonces se le levanta ese rencor, ese odio. Así es. Hacia el régimen, hacia Trujillo. Así mismo. Un tipo que era un admirador. Entonces, cada uno de ellos, de lo que pasó aquí, en este lugar, cada uno de ellos tenía un porqué. Así eran parte del régimen, pero al final tenían un porqué que sucediera el 30 de mayo de 1961. El magnicidio. Exactamente. El magnicidio. Ellos ya tenían varias. Es una palabra, le habían hecho una logística. Tú sabes que el teniente Amado García Guerrero era su edecán, y él era la persona que sabía a dónde iba a estar Trujillo en cada momento y manejaba más la agenda. Sabía también los movimientos que hacía Trujillo. Por eso él sabía todos los lugares donde Trujillo iba y a la hora que se movía. Exactamente. Entonces, decía. Para aclarar al público, a los que nos escuchan, tanto nacional como internacional, un magnicidio viene siendo como un ajusticiamiento a alguien, a un líder, a un presidente importante. Exactamente. La palabra magnicidio viene con eso. Entonces, ese ajusticiamiento, magnicidio no, porque fue un ajusticiamiento. El magnicidio es un asesinato a alguien de magnánime, una persona que tiene cierto tipo de relevancia. Exacto. Entonces, vamos a decir que es una liga de todo ahí. El ajusticiamiento es el asesinato de una persona que había cometido muchas violaciones contra los derechos humanos. Magnicidio fue a María Trinidad Sánchez, a Santiago Rodríguez, ¿cómo se llama? A Antonio, ¿cómo se llama el presidente? La Guardia de ¿cómo es? Cáceres. Cáceres, esos son magnicidios. Cáceres, sí. Son magnicidios. Que el presidente, por lo de Trujillo, vamos a decir, fue un ajusticiamiento. Fue un ajusticiamiento que sucedió aquí. En este mismo lugar que estamos aquí haciendo la entrevista, señores. No quiero asustar a nadie, pero ahora mismo estamos sintiendo un frío extraño. Entonces, estamos sintiendo un frío muy, muy extraño. La luz natural ya se nos ha ido. Este contenido llega gracias a DH David Service,
vayan al Instagram de H La Visual y que este contenido llega gracias a ellos. Denle a me gusta, denle a seguir, denle a compartir a este contenido. Tenemos que hacer una segunda parte, Varionés, porque Así es. hay muchos temas.